Diríjase hacia el código HTML que incorporó anteriormente y pegue las líneas entre las siguientes etiquetas div. Entonces, entre div class, pull right, título revista, academia, y entre esta div vamos a copiar ese código. Entonces, la finalidad es que dentro de la anterior etiqueta div vaya contenido el código Smarty que se encarga de generar el título del repositorio de las revistas. Como nos podemos dar cuenta aquí, display page header title, display page header title, alternate page header. Esos son las etiquetas de ese código. Entonces vamos al código y lo copiamos dentro de las líneas 205 a 215 como aparece aquí en el archivo header tpl. Recordemos que estamos reemplazando el código que acabamos de copiar de academia.html. Una vez realicemos eso, entonces revisemos nuestro header, cómo va quedando, ¿cierto? De 205 pull right título revista, aquí está. Aquí en este caso aparece el 162 porque ya este archivo está completamente editado, pero como podemos ver, entonces este es el que nos pide el sistema que realicemos. Siguiendo con las instrucciones del manual, página 15, el paso siguiente a realizar es incorporar el código Smarty que se encarga de hacer llamado a la barra de navegación dentro del código HTML de la nueva imagen. Para ello copie el código Smarty que se encuentra en la línea 175. Entonces vamos al 175 y dice que es el include file common nav. Entonces aquí está include nav common var.tpl. Y posteriormente pegue el código entre la etiqueta div class raw que se encuentra justo debajo del cierre de la etiqueta div class raw cabecera, reemplazando el contenido que se encuentra seleccionado en la imagen. Entonces nos podemos dar cuenta que seguimos con el archivo header tpl, que es el mismo que estamos editando acá, y tenemos que ir a esta clase, la class raw, y dejar el archivo tal como nos solicita con esta información. Entonces, como veremos, eso está incluido aquí en el nav, en esta parte. Esta ya ha sido completamente procesada. Los cambios realizados hasta el momento deben quedar de la siguiente manera. Entonces podemos ver el div clause aquí en el 218, ¿cierto? Esta, que se llama la división class raw include file common navbar, que aquí la podemos ver en el archivo header.tpl. Hasta ahí nos dice el manual. Sigamos adelante. Lo que se hizo anteriormente fue suprimir del encabezado el código HTML correspondiente a la barra de navegación, puesto que ese código debe estar contenido dentro de la plantilla navbar.tpl. Por tal motivo, dicho código fue reemplazado por el código Smarty, que hace un llamado a la barra de navegación, El paso siguiente a realizar es incluir dentro del nuevo código HTML el código Smarty que hace llamado a las migas de pan. Esas migas de pan son también llamadas breadcrumbs, los breadcrumbs como en este caso. Para ello copio el código que se encuentra en la línea 177 del header. Aquí está. Y posteriormente cópielo entre la etiqueta div class raw que se encuentra contenido entre la etiqueta div class raw cuerpo, sustituyendo el contenido que se encuentra seleccionado en la siguiente imagen. Entonces nuevamente este contenido que está aquí en esta imagen lo reemplazamos por el que nos indican acá. Entonces debe quedar, una vez realizado el cambio, el código deberá ir quedando de la siguiente manera. Entonces vemos cómo aquí en esta línea debe estar incluido esta clase, la clase raw, y dentro de esa clase raw incluimos este código Smarty que dice include file common breadcrumbs.tpl. Como veremos en este caso, aquí está incluido los breadcrumbs. Es importante seguir resaltando que este archivo header ya está editado con la plantilla academia, es decir, que este header TPL ya fue reemplazado
el código nativo que traía OJS. El siguiente paso a realizar consiste en incorporar al nuevo código HTML el código Smarty encargado de generar la barra lateral o sidebar del OJS. Para ello se hace necesario copiar el código contenido entre las líneas 159 y 172 del archivo header.tpl como se muestra en la siguiente imagen. Entonces, en el archivo original header.tpl vamos a abrir uno original y aquí abrimos el original que trae OJS. Este es el archivo original de OJS y este es el archivo que ya tenemos editado. Entonces lo que nos dicen aquí en header es vaya hasta la línea 159, esté seguro de que es la misma línea. Algunas veces los editores abren con un salto de línea, probablemente no dé exactamente, pero aquí está la línea 159 donde dice donde arranca con este código Smarty, if let sidebar code. Entonces es desde la 149 en este caso, es desde la 149 en este caso. Yo estoy usando Sublime Text 2. Muy bien, entonces de lo que se trata es de copiarlo y de llevarlo. Dice, una vez copiado el código que genera las barras laterales derecha e izquierda del OJS, se hace necesario pegarlo justo debajo del div class raw que se encuentra contenido dentro del div class call md12, reemplazando el código que se encuentra seleccionado en la siguiente imagen. Entonces debe quedar de esta manera. Ahí nos dice, precisamente nos hacen una verificación, dice, el código introducido debió quedar de la siguiente manera. Entonces ya vemos que aquí va del número 227 a la 240 y debe arrancar por if let sidebar code y debe estar contenido dentro de estas dos divisiones. Entonces aquí, como podemos darnos cuenta, en el archivo editado, aquí está dentro del row y dentro de esta división podemos encontrar hasta la etiqueta if, hasta esta etiqueta if que es el left side code bar. Muy bien, ahora elimine el código recién introducido, la etiqueta div id sidebar y el div que la cierra, pues estos hacen parte de la antigua estructura del OJS. En la siguiente imagen podrá observar entre un rectángulo rojo el código a eliminar. Entonces vamos a la línea 228 y eliminamos este código y este código. Una vez eliminada la etiqueta div, el código deberá ir quedando de la siguiente manera. Recordemos que estamos trabajando todavía sobre el header.tpl, que es el más importante, el header.tpl que queda en esta ruta, en la ruta lib PKP templates common header TPL. Ese es fundamental para lo que estamos haciendo de manera general en el sitio. Entonces aquí mismo dice, una vez eliminada la etiqueta div, el código deberá ir quedando de la siguiente manera. Entonces este header debe ir quedando así desde la clase call md12, aquí lo vemos, desde la clase call md12, que es esta, vemos que va quedando tal como nos indica el manual. Ahora se hace necesario eliminar los IDs left sidebar y right sidebar de las etiquetas div, es decir, estos, y este ID es el que se debe eliminar. Lo mismo en el caso del right sidebar, ¿cierto? Dice, ahora se hace necesario eliminar los IDs left sidebar y right sidebar de las etiquetas div que se encuentran contenidas entre el código Smarty y el sidebar, pues estas siguen siendo parte de la antigua imagen del OJS. Luego se hace necesario incorporar a las etiquetas div que contienen los sidebar la clase call md3 que le corresponde. Para ello introduzca el código class call md3 dentro de la etiqueta div de ambos sidebar, como se muestra en la siguiente imagen. Entonces, en vez de colocar el ID, reemplazamos el ID left sidebar por la class call md3, que es lo que tenemos aquí. Tenemos class call md3 y de esa manera resolvemos este del left sidebar y del right sidebar. Luego a la etiqueta div que le corresponde al sidebar derecho, es decir, al right sidebar,
introdúzcale la clase, además de la anterior colmd3, la clase pullWrite. Para que este sidebar se ubique a la derecha de container, también añadirle el ID write sidebar, para que el sidebar derecho se encuentre separado 30 píxeles del borde del contenedor. Realizado esto, el código HTML y Smart encargados de generar las barras laterales debe ir quedando de la siguiente manera. Entonces nos damos cuenta de que debe ir quedando así a partir de la clase colmd12. Miremos que aquí en el caso del write sidebar no solamente tiene la clase colmd3, sino que además tiene la pullWrite y adicionalmente se le coloca el ID write sidebar, que estará identificado en la CSS respectiva. Siguiente nos dice, el siguiente paso consiste en cambiar el contenido del atributo src, es decir, fuente, source, de la etiqueta image o img, que se encuentra justo debajo del div class row cabecera, cambiando su contenido por este. ¿Para qué es este? Precisamente por el banner superior correspondiente. El cambio introducido se debe visualizar de la siguiente manera. Entonces vamos a la línea 2.13 y verificamos que el image haya quedado correctamente incluido. Como vemos, este es el image screen. En este caso este es el archivo editado, por eso nos da la línea 152, pero hay que buscar la clase row cabecera dentro de la clase container. Pues es esta, entonces nos damos cuenta de que este es el cambio que nos pide el manual, página 29. Ahora prosiga con eliminar el evento onload que se encuentra como atributo de la etiqueta body, pues no será necesario, pues solo será requerido por el archivo Academia HTML, porque aquí el archivo Academia HTML contiene el body onload. Recordemos que estamos editando, estamos tomando los datos de la plantilla Academia, que está provista por la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces el header debemos quitarle el body onload, como se ve aquí. Entonces dice, realizado el cambio, la tarjeta body debe quedar sin atributos, como se muestra en la siguiente imagen. El mismo manual nos va diciendo cómo debe quedar paso a paso el archivo header.tpl, que es tan importante. Ahora dice, el siguiente paso a realizar es incorporar entre las etiquetas head el código JavaScript encargado de cambiar los banners cada 9 segundos. Para ello copie el código JavaScript siguiente y ahí le colocan un comentario precisamente precisando que es el banner dinámico. Entonces vamos al header.tpl e incorporamos el banner dinámico que nos solicitan, que es este. Como vemos, aquí está el comentario y aquí está la etiqueta script que nos permite incorporarlo. Luego pegue el código JavaScript junto debajo de las etiquetas link, que hacen llamado a las hojas de estilo Style CSS y Bootstrap Min CSS, como se muestra en la siguiente imagen. Entonces el archivo debe quedar justo debajo de estas, según indican. Entonces, como vemos, aquí está ubicado. Este es el Sublime Text 2, que por el contraste de colores ayuda mucho en la visual. Entonces aquí vemos que está justo debajo de las links que nos llevan a las CSS. Ahora el contenido del archivo header.tpl se encuentra casi terminado y se puede proseguir con eliminar el contenido del body, que corresponde a la antigua imagen. Por ende, el contenido a eliminar se encuentra entre las líneas 153 y 206, como se muestra en la siguiente imagen. Entonces vemos que se borra toda esta zona del archivo Academia que habíamos copiado y pegado a nuestro header.tpl, ¿cierto? Entonces en el header.tpl es muy sencillo ubicar del 153 al 206 y, como nos indican, eliminar ese contenido. Suprima dicho contenido de tal manera que la única estructura HTML que queda sea la de la nueva imagen del OJS, como se muestra en la siguiente figura. Entonces vemos nuevamente aquí el archivo header.tpl y recordemos que el HTML va desde la etiqueta body en adelante, pues digamos el contenido visual para el público, más bien el HTML, contenido visual para el usuario a través del navegador, va a partir de la etiqueta body. Entonces es la que vamos a verificar en el archivo header.tpl.
Entonces, en efecto, aquí tenemos, vamos a buscar la etiqueta body, aquí la encontramos. Entonces, lo que va de aquí hasta acá debe ser lo mismo que está hasta aquí. Fíjense que cierra en un archivo que deja una etiqueta abierta, que es una etiqueta div con la clase artículo y con la clase callmd9. Finalmente guarde los cambios para que estos sean aplicados. Así finalizan las modificaciones hechas a la plantilla header TPL. Es decir, que la plantilla header TPL debe quedar en estas características. Encontramos aquí las CSS que quedan activas, el grupo de CSS activas. Por efectos de diseño se comentaron estas etiquetas porque no coincidía con el diseño solicitado y generaba otra serie de información dentro de la parte inicial de la página. Ahora el banner dinámico, que fue el que copiamos hace un rato, todo lo que es jQuery, JavaScript, dentro de la zona header, incluso etiquetado Smarty, que ya vimos, y de aquí en adelante se cierra la header y empieza el contenido HTML, que es el que debe quedar. Y aquí, como vemos, en este archivo está los enlaces, por ejemplo el de institución, acerca de privacidad, que son los que están aquí. Aquí le podemos colocar la URL a la etiqueta href. Eso ya aquí en el portal cada una de ellas la tiene. Este es un archivo de prueba que hicimos para este ejemplo. Y aquí queda entonces los cambios realizados para header TPL. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Modificar la plantilla de barra de navegación, es decir, todas estas, lo que es barra de navegación, esta parte, navbar. Entonces, aquí podemos encontrar la información para modificar la plantilla de barra de navegación. Aquí vamos a trabajar sobre templates common navbar. Aquí tenemos el archivo navbar. La plantilla que contiene el código de la barra de navegación es navbar TPL, el cual se encuentra en la ruta templates common navbar. Entonces aquí vemos que está en la ruta templates common navbar. Entonces, según las instrucciones del manual, dice: al abrir el archivo con un editor de texto encontrará que los cambios a realizar son mínimos. Pues basta con incluir una clase en la etiqueta div y sustituir la clase de las etiquetas ul, puesto que, como se ve en el artículo academia.html, el código HTML correspondiente a la barra de navegación, en el div la clase es callmd12 barra navegación y la clase de la etiqueta ul es leading line menu list, que son estas. Esto es lo que indica el archivo academia. Se está usando, ¿qué quiere decir? Que se está usando la clase callmd12 barra de navegación de las CSS que ya conocemos. Aquí está el archivo academia y aquí vemos que tienen el style y el bootstrap min ss que ya copiamos a nuestra instalación de OJS. Eso fue la primera parte del trabajo. A seguir con las instrucciones que nos da el manual, página 35, en relación con la barra de navegación, y es muy sencillo el cambio que hay que realizar a la plantilla navbar.tpl, que es la de barra de navegación que se encuentra en la ruta templates common. Entonces, de lo que se trata es de reemplazar esta clase y dejarla como está aquí, que es clase md callmd 12 barra navegación y la clase list inline menu list. Estas dos son las que se deben realizar y dice entonces prosiga con eliminar el ID de la etiqueta div y eliminar la clase de la etiqueta ul del archivo navbar.tpl, de acuerdo como nos dicen aquí, y reemplazarlo con la barra, con esta clase y con la clase list inline menu. Entonces ya nos quedó tal como queda aquí. Entonces dice que de tal manera que el cambio quede como se ve en la siguiente imagen. Entonces la imagen es esta y ya nos quedó tal cual. Por último, guarde los cambios para que estos sean aplicados y así finaliza la edición del archivo navbar.tpl. Ahora, modificar la plantilla de las migas de pan. Esta está en la ruta lib pkp templates common breadcrumbs.tpl. Entonces
Vamos a cerrar todos estos archivos y vamos a abrir en la ruta correspondiente el archivo breadcrumbs tpl, que es este. Y nos dice, antes de editar el archivo breadcrumbs tpl se debe observar la estructura de las migas de pan contenida en el archivo academia html. Entonces aquí tenemos el archivo academia.html y nos señalan la línea 60 a la línea 65 y nos dicen que estas son entonces las migas de pan, que son estas. Como vemos, aquí está la clase breadcrumb, la clase breadcrumb. Entonces dice, al abrir el archivo breadcrumbs.tpl se puede observar que entre las etiquetas del div no existe la etiqueta UL, ni mucho menos las etiquetas LI. También se observa que el código tiene incluido la etiqueta HTML y este símbolo, que es el de $GT, y la punto y coma al final, que en últimas es un carácter de mayor que. De la barra de navegación, en este caso no es necesario que esta entidad esté incorporada en el código, pues va incluida en el CSS de la nueva imagen, es decir, en la hoja de estilo style.css. Por consiguiente, los cambios a realizar en el archivo consisten en eliminar del div el ID breadcrumb. Como veremos, ya no lo tiene aquí en esta línea, que ya fue reemplazado. Entonces dice, por consiguiente los cambios a realizar en el archivo consisten en eliminar del div el ID breadcrumb e incorporar en él la clase call md12 pull left. También será necesario incorporar la etiqueta UL con la clase breadcrumb e incorporar todo el contenido de las etiquetas A dentro de las etiquetas LI. Además será necesario eliminar las etiquetas HTML, es decir, esta etiqueta. Realizados los anteriores cambios, el archivo breadcrumbs tpl debe quedar de la siguiente manera. Entonces vemos que una vez realizada esa labor, el archivo queda tal como nos indica la imagen. Esta imagen nos deja claro aquí cómo debe quedar el div class call md12 pull left. Acto seguido una etiqueta UL con la clase breadcrumb y las etiquetas LI que van sin ninguna clase. Se aplica un spam acá, una etiqueta spam, y eso es todo lo que hay que hacer con la plantilla breadcrumbs. Una vez terminado el archivo breadcrumbs, entonces procedemos a abrir la plantilla site.tpl, en donde hay otra estructura HTML y el código Smarty que permite visualizar en el cuerpo de la página de inicio del repositorio JS las revistas que se encuentran habilitadas. Esta plantilla se encuentra en la ruta templates index site.tpl. Aquí tenemos ya el archivo. Nuevamente, antes de realizar cambios al archivo site.tpl se requiere ver el archivo academia.html, el cual tenemos aquí abierto, para observar la estructura HTML que permite listar las revistas y el resumen de estas. Cuando se habla de estructura, refiere más que todo a las etiquetas y las clases que estas contienen. En la siguiente imagen se puede observar la estructura que permite listar las revistas en el archivo academia, que van desde la línea 73 hasta la línea 84. Entonces aquí tenemos toda la estructura HTML que tiene la plantilla de academia. Si queremos mirar la plantilla de academia aquí fuera de línea, entonces vamos acá y este es el contenido que estamos encontrando aquí donde dice academia.html. Entonces podemos ver aquí donde dice revista Cosmos, que es la primera revista que tenemos aquí. La podemos ver aquí y el resto de contenido HTML. Lo siguiente que se debe realizar es abrir el archivo site.tpl, en el que se puede observar que contiene etiquetas div de la antigua imagen, implicando que sea necesario eliminar estas etiquetas para que el código sea más limpio y no incurra en estropear la nueva imagen. También elimine el salto de línea que se encuentra en la línea 18. En la siguiente imagen se muestra encerrado en rectángulo rojo las etiquetas que se deben eliminar. Entonces vamos al site.tpl
eliminemos la etiqueta BR de la línea 18, eliminamos la etiqueta Deep Style Clear Lift, Deep Class Homepage Image, por supuesto los respectivos cierres de etiqueta, y Journal List Page Info y Journal List Page Links. Una vez eliminadas las etiquetas BR, inicio y el fin del div, el código deberá quedar de la siguiente manera. Entonces el site TPL debe quedar de esta manera, aquí lo vemos, el site TPL que tenemos ya funcionando con la revista Orinoquía. Ahora se debe proseguir con introducir el código HTML de la nueva imagen en la plantilla site.tpl. Para ello introduzca entre la etiqueta Smarty Iterate el div con la clase revistas, como lo muestra la siguiente imagen. Entonces vemos aquí, vamos en la página número 42 del manual, el site. Entonces se trata de esta línea div class revistas, a la línea 29, y aquí vemos está en la 27 div class revistas y su respectivo cierre en esta parte. Ahora introduzca la etiqueta div con clase resumen revista al finalizar el primer if no anidado que se encuentra dentro del div con clase revistas. Luego cierre el div antes del cierre del div de la clase padre. El cambio realizado se debe realizar o visualizar de la siguiente manera. Aquí lo vemos, que es sobre esta clase. Ahora, si observa la estructura del archivo academia.html, notará que dentro del div con clase resumen revista se lista primero el título de la revista, seguido del menú con 3 enlaces, y por último la descripción de la revista, como se ve en la siguiente imagen, como vimos ahora en el caso de la revista Cosmos o cualquiera de ellas, como en este caso. Entonces aquí está ver revista, número actual y el registro. Lo anterior indica que en el archivo site.tpl el párrafo que contiene el menú con los 3 enlaces debe ubicarse justo debajo del cierre del primer if que se encuentra dentro del div con clase resumen revistas. Entonces, como podemos ver aquí, este es el div con clase resumen revistas, aquí lo vemos. Entonces dice justo debajo del cierre del primer if. Entonces el primer if es este y cierra aquí, ¿sí? Es decir, el cierre de todos los if, también se podría decir. En la siguiente imagen se muestra enmarcado en rojo el código que se debe reemplazar. Una vez haya sido desplazado el código del menú, lo que deberá hacer es eliminar la etiqueta del párrafo y el símbolo barra vertical, puesto que este símbolo ya se encuentra incluido dentro del CSS. En la siguiente imagen se muestra enmarcado en rojo los elementos a eliminar, y ya vemos aquí en rojo que son estos dos enmarcados. Y lógicamente quitar esta etiqueta P HTML, quitar tanto la apertura como el cierre de la etiqueta. Luego, como se puede apreciar en el archivo Academia HTML, incluye el código del menú dentro de una etiqueta UL con clase List Inline Menu List. Posteriormente incluye las etiquetas adentro, etiquetas L, y estos cambios se deben visualizar de la siguiente manera. Vamos en el manual en número 46, página número 46. Entonces aquí dentro de la clase resumen revista incluimos una clase List Inline Menu List, que aquí está a la etiqueta UL. Entonces eso lo hacemos dentro del site. Aquí está el site. Eso es una manera transitoria. Ahorita vemos que se cambia y se elimina parte de este código. Para finalizar, solo queda incluir en la etiqueta if la clase portada revista, como se muestra en la siguiente imagen. Entonces aquí está image portada revista, y se debe incluir aquí en la clase de la image, como en este caso en la línea número 33. No olvide guardar los cambios para que estos sean aplicados. Así finaliza la edición del archivo site.tpl. Entonces ya quedó listo el site.tpl. Lo que hacemos únicamente es darle save o guardar. Dice la plantilla que contiene el código del pie de página, que en este caso es el footer, es decir, esta zona de acá de la revista, el cual se encuentra en la ruta lib pkp templates common footer.
Entonces cerramos estos archivos, cerramos el site, dejamos abierto la academia. Aquí tenemos el archivo footer, miremos la ruta lib pkp templates common footer.tpl, que es el archivo que corresponde a la parte inferior o pie o footer de la página. Abre el archivo y elimine todo el código HTML en su interior para que el código quede limpio y no haya inconvenientes con el código que se pegará más adelante. El código a eliminar se encuentra marcado en rojo como se ve en la siguiente imagen. Entonces este es el archivo footer y podemos ver que está en la 15, la 19 y la 26. Estos son los etiquetados HTML que se deben borrar. Ahora el código del archivo footer.tpl debe lucir de la siguiente manera. Es este. Entonces vemos que en un primer comienzo debe lucir de esa manera. Ahora vemos por qué al final se le incrusta un código HTML. Ahora diríjase al archivo academia.html y copie el código de la línea 121 en adelante para luego pegarlo en el archivo footer.tpl. Las líneas de código que se deben copiar se muestran en la siguiente imagen. Entonces aquí vamos de la 121 a la 145 en el archivo academia. Aquí está academia. 121 a 145, en este caso hasta 144. Como podemos darnos cuenta, la siguiente parte de un archivo, que es el header, que quedó abierto en una división que se llama artículo. Entonces copiamos y dice, las 5 etiquetas de cierre de div que corresponden a la línea 121 a 125 le pertenecen a los div que se abrieron en el archivo header, que quedó abierto. Miremos el archivo header. Entonces al final del archivo header nos podemos dar cuenta que ese código quedó aquí abierto. Entonces este corresponde al cierre de ese etiquetado. Una vez se haya pegado el código en el archivo footers, este debe quedar de la siguiente manera. Entonces ya vemos cómo debe quedar el footer con la zona de etiqueta Smarty y la zona de etiqueta HTML, tal como está aquí en este archivo. El siguiente paso es realizar e introducir el segundo condicional if entre la etiqueta UL con clase footerWrite y el contenido del condicional incluirlo entre la etiqueta lay. El condicional if del cual se hace referencia se muestra en la siguiente imagen enmarcado en rojo. Entonces estas dos etiquetas Smarty. Al realizar el cambio anteriormente mencionado, el código deberá quedar como se muestra en la siguiente imagen, que queda en la zona inferior, como vemos aquí, con la clase callMD6 footerWrite, una clase que se le aplica a la etiqueta UL en este caso. Para finalizar, reemplaza el contenido del atributo src o source de la etiqueta img, el código que vemos aquí y que se basa en la URL, esto con el fin de que la ruta de la imagen escudo.png sea una ruta absoluta y así evitar que el OJS no encuentre la ubicación donde se aloja esta imagen. En la siguiente imagen se muestra cómo debe quedar el cambio y vemos que queda aquí en esta zona. De esta manera finalizan los cambios realizados al archivo footer. No olvidemos guardar los cambios para que estos sean aplicados. Le damos save o le damos guardar. Ahora dice, acceda a la interfaz del OJS para observar cómo se visualizan los intercambios hechos a la interfaz. Por consiguiente, la página de inicio del repositorio debe visualizarse de la siguiente manera. Este es el ejemplo, pero en el caso de Revista Orinocría, pues quedó de esta manera. Se le hicieron algunos ajustes de tipo gráfico, se complementó de tal manera que queda por supuesto distinto. Recuerde que las páginas correspondientes a los artículos poseen sus propias plantillas para configurar la interfaz. Por tal motivo, si trata de acceder a una de estas vistas, encontrará que su interfaz no está personalizada, como se ven en las siguientes imágenes. Entonces, ¿por qué? Porque las zonas internas del sitio necesitan también tener una modificación dentro de sus respectivos TPLs. Entonces, para darse cuenta a través de la URL que una página corresponde a un artículo cuando en su URL contiene la palabra art, con los siguientes pasos a realizar,
es editar las plantillas que contiene la estructura de las páginas de los artículos. Entonces necesitamos hacer homogéneas la zona de los artículos, es decir, la estructura de los artículos, que ya se trata de verlo de esta manera. Entonces también es necesario contemplar la misma estructura para que podamos precisamente darle una imagen gráfica homogénea a todo el sitio. Por tanto, es necesario editar el archivo header.tpl que está en la ruta templates article header tpl, de acuerdo con las instrucciones del manual, página 57. La plantilla que contiene todo el encabezado de los artículos se llama header.tpl y esta se encuentra en la ruta templates article header.tpl. Dentro de esta plantilla se encuentra incluido el código las migas de pan. En este aspecto es en que difiere el encabezado de las demás páginas, puesto que el otro archivo header.tpl hace un llamado al archivo que contiene el código de las migas de pan. El primer paso a realizar para la modificación de la plantilla header.tpl de los artículos consiste en realizar los mismos cambios hechos en la plantilla header.tpl que se menciona en la sección 1.41. Modificar la plantilla del encabezado de este manual es de aclarar que no elimine las líneas 126 hasta 130, puesto que ese código será necesario para incorporarlo al código HTML de la nueva imagen. El código que no se debe eliminar se encuentra marcado en rojo en la siguiente imagen. Entonces este que se llama DBD breadcrumb. Entonces aquí lo podemos ver. Una vez haya hecho los cambios mencionados en la sección 141 de este manual, lo cual ya hicimos, es decir, toda la modificación que ya explicamos a la plantilla header.tpl que se encuentra en la ruta lib pkp templates common header.tpl de los artículos. Quedaría faltando incluir el código de las migas de pan que no se eliminó dentro del div de la clase raw, sustituyendo el código smarty que hace el llamado al breadcrumbs.tpl. En la siguiente imagen se muestra marcado el código de las migas de pan y la línea que se debe sustituir. Entonces aquí está marcado, podemos ver que se llama include file common breadcrumbs.tpl y lo mismo el ID, la división con un ID breadcrumb. Al realizar el cambio anteriormente mencionado, el código deberá quedar así. Entonces el código breadcrumb debe quedar de la siguiente manera en ese mismo archivo header.tpl. Ahora, para organizar el código de las migas de pan, nos guiamos por la sección 1.43, modificar la plantilla de las migas de pan, que ya vimos, es decir, el famoso archivo breadcrumbs.tpl. Realizando los cambios mencionados en dicha sección, el código del header TPL de los artículos deberá quedar de la siguiente manera. Entonces, como podemos ver, aquí encontramos toda la información correspondiente dentro del header TPL. Recuerde guardar los cambios para que estos sean aplicados. Así finaliza la modificación del archivo header.tpl de la página de los artículos. Entonces este es el header TPL de los artículos. Debe quedar tal como está en esta parte. Haciendo las modificaciones, veamos por ejemplo que aquí que este es el de los artículos, pero ya se hizo las modificaciones del banner dinámico. Todas las modificaciones que son recomendadas por el manual en la sección 1.41 de este manual. Así termina esa modificación. Ahora debemos modificar la plantilla footer de los artículos, es decir, esta parte, pero la que está ubicada en los artículos, es decir, en esta zona. Aquí vemos en la URL que nos dice article. Cuando está article, entonces aplica esta plantilla en el caso de header, y aquí vamos a buscar la footer. Mire que ahí estamos en Revista Orinoquia Templates Article, entonces vamos a footer de acuerdo con las instrucciones del manual. Este es el footer ya editado. Entonces aquí es donde podemos hacer los cambios, por ejemplo, en términos de la información que aparece en esta zona. El manual nos dice que debemos modificar la plantilla del pie de página de este manual. Por tal motivo se recomienda eliminar las etiquetas HTML que podrían estropear el código de la nueva imagen, y el código Smarty encargado de colocar el ISSN de las revistas.
En la siguiente imagen se encuentra enmarcado en rojo el código que se requiere eliminar, el cual está comprendido entre las líneas 49 a 55 y las líneas 101 a 103. Entonces este código de la plantilla footer.tpl y este código en la parte inferior. Una vez haya eliminado el código mencionado, copie el código HTML realizado en la plantilla de footer, que es la misma footer que hace parte. Aquí tenemos ambos footer, el que está en la zona lib.pkp y este que está en la ruta template article. Entonces debe quedar en esa parte completamente igual. Para finalizar, guarde los cambios para que esto se aplique. Al concluir con los cambios mencionados en las anteriores dos secciones, se puede acceder a las páginas de los artículos y observar que estos ya cuentan con la nueva imagen. De esta manera concluye la personalización de la apariencia de los JS de acuerdo con este manual que es de la Universidad Tecnológica de Pereira y que nos ayudó para implementar la plantilla Academia. Ahora, brevemente, podemos decir que lo que sigue entonces es verificar las hojas de estilo que aplican y que están siendo utilizadas por el sistema, que ya las conocemos, pero podemos usar el inspector de elementos de Google Chrome y aquí nos podemos dar cuenta de cuáles son las CSS que estamos usando. Por ejemplo, se está usando intensivamente el Bootstrap bin.css, que hace parte del paquete Bootstrap de Twitter, que está disponible para uso libre. Y aquí podemos ver toda la hoja de estilo, la cual podemos modificar dependiendo de lo que queramos realizar. Aquí podemos ver las otras hojas de estilo, por ejemplo esta lib.pkp styles common CSS, que es otra hoja que está aplicando. Recordemos que para hacer las pruebas podemos trabajar desde aquí. La interfase de usuario en términos de CSS le da prioridad a la apariencia, es decir, que los cambios que hagamos aquí inmediatamente quedarán realizados, inmediatamente se verán reflejados en nuestro navegador. Por supuesto, esto no cambia el código fuente, sino que lo hace únicamente para nuestro navegador, pero aquí podemos hacer las pruebas correspondientes para saber, por ejemplo, qué cambios podríamos hacer y de qué manera nos afectarían si los hacemos a las CSS. Posteriormente, lo que debemos hacer es abrir las CSS. Entonces vamos aquí a Revista Orinoquia, tenemos aquí una lista de styles y aquí podemos encontrar Common y el Bootstrap Min, por ejemplo, y el Style, que son tres de las hojas más importantes que tenemos disponibles. Entonces aquí, dependiendo de la clase que queramos cambiar, pues hacemos el cambio respectivo. Recordemos cuál es la sintaxis de las hojas de estilo, para que cuando hagamos los cambios pues no cometamos ningún error. Aquí tenemos la hoja common.css, también muy importante, viene identificado con los comentarios la zona que está afectando, y lo mismo la hoja de estilo style CSS, la hoja style.css. Esta es una hoja muy importante también, de manera que se puede hacer la edición dependiendo de la clase CSS que queramos modificar. Espero que haya sido de ayuda este manual. Muchas gracias.